Estimados y estimadas, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a incorporar algunos conocimientos de lo que necesitamos saber respecto de constitución de sociedades. Bien, particularmente acto constitutivo y la parte de la inscripción legal correspondiente en el registro correspondiente. Aquí les estoy compartiendo un PowerPoint. Como verán, lo que vamos a analizar, ¿sí? En este caso, es respecto a lo que tiene que ver principalmente con la naturaleza jurídica del acto constitutivo, la inscripción y las características del contrato social, y luego lo que tiene que ver también con la inscripción precisamente en el registro público correspondiente, o sea, en los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, la Inspección General de Justicia. Bien, o sea, el organismo que lo administre. Bien, particularmente en este caso vamos a empezar a avanzar y llegamos a que la sociedad nace a partir de un contrato, ¿sí? En este caso nosotros pusimos entre dos o más personas, bien, pero es claro que la legislación se modificó y que en esa modificación normativa, bien, ya empezamos a hablar de que hay sociedades de un solo socio, ¿sí? Entonces, para firmar un contrato, para hacer un contrato necesitamos a dos o más partes, ¿sí? Es un acto bilateral, pero particularmente para lo que es la creación de una sociedad comercial, bien, podemos estar ante la posibilidad de que existan sociedades de un solo socio, bien, como son las sociedades unipersonales. Por eso vamos a leer el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, la 19.550, que habrá sociedad cuando una o más personas, ¿sí?, se obliguen a realizar aportes, bien, para un objeto común o para un objeto lícito, ¿sí?, para realizar una actividad económica, para obtener ganancias, ¿sí? Y en el caso de que existan más de un socio, obviamente se van a repartir esas ganancias, pero también hay que soportar las pérdidas, ¿sí? Entonces, todo eso de alguna manera lo vamos a ir desasnando, por decirlo de alguna manera. Pero lo que por hoy tenemos delante nuestro es respecto de lo que es el concepto de sociedad. Bien, esta naturaleza jurídica, esta naturaleza del acto, justamente nace a partir de un contrato que puede ser plurilateral, bien, a la hora de organizarnos, y que mediante el cual las personas que se van a obligar, que se comprometen, van a realizar aportes de bienes, que pueden ser en dinero, que pueden ser en trabajo, pero todo tiene que tener una valuación económica, tiene que tener una apreciación pecuniaria. Esa actividad económica que vayan a llevar adelante, esa actividad común, ¿sí? Le va a permitir obtener beneficios y obviamente tener que también participar en aquellas pérdidas, ¿no? Es decir, participar en los resultados. A diferencia de otros contratos que son de carácter bilateral, como por ejemplo la compraventa o un contrato de alquiler, nos vamos a encontrar con que esto no tiene un fin inmediato, sino que busca crear algo que solamente lo conocemos desde el punto de vista civil con el nacimiento de la persona. Bueno, aquí lo tenemos desde la creación de la persona jurídica. ¿Sí? Una persona que va a ser independiente, ¿sí? Va a ser un ente totalmente separado de la personalidad de los socios, ¿bien? Y que va a tener derechos propios, que va a tener obligaciones propias y que va a tener también un patrimonio propio, ¿sí? En principio, ¿sí? Obviamente confeccionado o completado por el aporte de los socios, pero luego tendrá sus propias ganancias y su propio patrimonio, ¿bien? Que ya va a estar separado desde el principio, desde su génesis, del patrimonio de los socios. Justamente para eso sirve este acto constitutivo. Entonces, el contrato tiene como objetivo lo que es el aporte de bienes, el aporte de dinero, el aporte de trabajo, todo valuado en dinero, desarrollar una actividad económica común, que tenga que ser una actividad lícita, ¿sí? Que no esté prohibida por la legislación, con la finalidad de obtener ganancias o con la finalidad de eh, obtener un rédito económico, ¿sí? A diferencia de otros contratos, como dijimos, en este tiene la particularidad de que crea una actividad, una persona jurídica nueva, ¿sí? Distinta de la personalidad de los socios. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Bueno, los elementos esenciales los tenemos. Bien, los tenemos nosotros, tenemos los datos, ¿sí? de los socios, tenemos el nombre o la razón social de esta sociedad, tenemos un domicilio legal, tenemos el objeto sobre el cual la actividad que va a estar desempeñando,
Tenemos el capital social, que en principio, como decíamos, se compone de aportes de los socios y luego va a tener, y que desde ese momento, perdón, queda como un patrimonio propio, pero después ese patrimonio se va a ir aumentando a medida que vaya avanzando su actividad económica. Después va a tener un capital, perdón, una duración, ¿sí? La ley establece, ¿sí? Cuál es la duración. Aunque la duración sea 99 años, se establece, bien, una cantidad de tiempo que va a durar esa sociedad, por ejemplo, no sé, 30 años, pero hay que determinarlo, ¿sí? Después se puede prorrogar, obvio, ¿sí? Se puede modificar en el contrato antes del vencimiento, ¿bien? Pero la fijación de un plazo tiene un valor jurídico, como decimos, ¿sí? La sociedad no puede continuar sus operaciones legalmente una vez que se venció ese plazo, aunque ese plazo sea dentro de muchísimo tiempo, pero hay que establecerlo. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con la administración, bueno, la administración y la representación legal, bueno, significa que una sociedad, obviamente, una vez creada, no puede responder por sí sola. Necesita quien la administre o quien la represente, como un gerente, un socio gerente, un administrador o mismo un directorio, según el tipo societario que corresponda, y que efectivamente lo que va a hacer es representarla ante terceros, ¿sí? Dentro de los límites que establece la ley, con una cuestión de mandato, bien, pero la ley y el contrato van a establecer hasta qué punto una persona puede representar a esa sociedad que se trate, ¿no? Eh, Respecto a lo que tiene que ver con lo que decíamos, los elementos garantizan obviamente legalidad, organización y seguridad para los socios y para los terceros, para los que contratan con esta sociedad. Vamos a un ejemplo. Dos personas deciden crear una empresa para desarrollar una actividad económica en común y para hacerlo firman el contrato social donde se establecen las reglas y cuáles son los aportes y cómo los van a realizar, fecha de integración de aportes, etc. Definen la actividad que realizará la empresa, ¿sí? Mientras sea legal, mientras sea lícita, no hay ningún problema. Determinan cuál es el capital que aportará cada socio, un poco lo que decíamos antes dentro de la firma del contrato, y establecen en manos de quién estará a cargo la administración, ¿sí? O la representación. A través de este acuerdo no solamente estamos garantizando, ¿sí?, que se está creando una sociedad, que vamos a establecer, estamos fijando una sociedad, una actividad económica, sino lo que estamos haciendo es darle origen a esto con la creación de la persona jurídica con una identidad propia, con un patrimonio propio, separado del de los socios, bien, que adquiere derechos, que contrae obligaciones y que opera legalmente, ¿sí?, de cumplimiento con las normas en el mercado, bien, en el que fuere. Respecto a lo que tiene que ver con la inscripción, como ya vimos, la inscripción, para que exista legalmente, ¿sí?, y para que sea oponible a terceros, debe inscribirse, ¿sí? Primero, hacemos la formalización, lo que es la escritura o el contrato, en los casos en los cuales se establece que puede o que debe ser por escrito, o en los casos en los cuales se requiere esta solemnidad de que sea por escritura pública. Y además tenemos la inscripción en el Registro Público de Comercio, que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos antes, en la Inspección General de Justicia, alias IGJ. Una vez inscripta, puede la empresa, ya con tipo societario, ¿sí?, puede tener bienes a su nombre, firmar contratos, obviamente a través de su representante legal, pero firmar contratos por sí misma y demandar y ser demandada, ¿sí? Antes de eso es un cúmulo de personas, ¿sí? Son esos socios sueltos. Bien, sin la inscripción es una sociedad irregular, es una sociedad que no ha sido constituida legalmente, ¿sí? No es una sociedad ilegal, sino simplemente que no se ha formalizado correctamente lo que debía hacerse. Entonces los socios van a responder con su patrimonio personal. Bien, no se ve como una sanción, sino se ve como una mejora cuando los socios efectivamente cumplimentan con los requisitos. Por ejemplo, el de escritura, pero por sobre todas las cosas el de la inscripción, que con eso logra oponibilidad. Bien, el contrato social, ¿qué es? Bueno, perfecto, es un contrato. Bien, eso desde ya. Es un contrato y por sobre todas las cosas se entiende que es plurilateral. ¿Sí? Es bilateral, multilateral o plurilateral porque intervienen varias personas. ¿Sí? Estamos hablando de una organización porque está creando una estructura que se va a mantener estable, no es una situación, ¿sí? No es una unión transitoria, es justamente una organización. Hay una duración en el tiempo, por eso establecemos un plazo de vencimiento, ¿sí? Aunque ese plazo sea casi infinito, bien, aún así se establece una duración de tiempo y se está creando un patrimonio. Al crearse una persona, se crea su patrimonio, ¿sí? Salvo el estado civil, todo lo demás es idéntico a lo de una persona humana o una persona física. Bien, derechos, obligaciones, domicilio, nombre y patrimonio. Bien.
Y obviamente la finalidad lucrativa. Cuando hablamos de una sociedad comercial, hay un fin de lucro, hay una búsqueda de obtener ganancias. Bien, cuando estamos hablando de una sociedad civil, también regulada por la Ley General de Sociedades, ex Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? En esos casos se omite esta parte de la obtención de las ganancias, ¿sí? No hay fin de lucro, hay una manutención. Obviamente que se van a obtener ganancias y van a haber pérdidas, ¿sí? Pero la finalidad de lucro ya es distinta. En este caso, es todos estos puntos y diferencian un poco de lo que es un contrato común en el cual tenemos a una parte a la otra, hay un intercambio de bienes, hay un intercambio de un bien por dinero, etc. Bien, vamos a otro breve ejemplo. Dos socias deciden crear una SRL. Bien, esta SRL está dedicada a lo que es el alquiler de propiedades. Para hacerlo, redactan y firman un contrato social donde definen la actividad, el capital y la administración. Luego van y lo inscriben en el Registro Público de Comercio. Aparentemente está todo correcto. A partir de esa inscripción, la empresa ya puede alquilar propiedades a su nombre, ya puede abrir cuentas bancarias propias, ya puede contratar servicios y obviamente también personal, ¿no? A las personas que van a trabajar, y puede emitir facturación y operar formalmente y normalmente también. Esto demuestra no solamente que la sociedad fue constituida legalmente por la firma y por la redacción de su contrato social, sino que con la inscripción, ¿sí? Se convierte en que este acuerdo entre personas es oponible, ¿sí? Se puede oponer ante otras personas que vienen y quieren enjuiciar, por ejemplo, a una de las socias y esa socia le dice, no, esto no fue hecho por mí, sino que fue hecho por la sociedad. La sociedad es tal punto SRL, ¿sí? Entonces, esta sociedad va a tener identidad propia y la capacidad no solamente para adquirir bienes, contratar personas, ¿sí? Tener su patrimonio propio, sino también va a actuar en un mercado, bien, el que necesite, el que corresponda por su tarea, por su aplicación. Bien, como siempre, dejamos acá abierto el diálogo para que cualquiera que pueda sumar algo o que quiera incorporar alguna consulta o alguna duda que tenga, lo puede hacer a través de los distintos foros que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, identificar los elementos del contrato social, determinar si cumple con los requisitos legales, o bien explicar justamente la importancia de inscribir en el registro público, que como dijimos es bastante relevante, porque con ello hay oponibilidad y se configura, se perfecciona lo que es la inscripción, o mejor dicho, la creación de esta persona jurídica. La constitución de una sociedad implica justamente mucho más que un simple acuerdo entre las partes, es más allá del contrato. Lo que hay es el origen, la creación de una nueva persona jurídica con derechos y obligaciones, ¿sí? Y con todos los elementos, salvo el Estado civil, con todos los elementos que tiene una persona física, una persona humana. Bien, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con organización, todo lo que tiene que ver con responsabilidad, es a partir de ese momento. A partir de la inscripción en el registro, bien, se separa la sociedad de lo que es la personalidad de los socios, bien, que la componen. A partir de ese momento se valora muchísimo más, ¿sí? Dentro de lo que es el marco normativo, haber cumplido con ello. ¿Por qué? Porque provee seguridad jurídica. ¿Para qué? Para los socios, sí, también para su patrimonio, pero también para el que contrata, que sabe que tiene cierta solvencia. Bien, hay tipos societarios distintos y hay tampoco bien distintos niveles de responsabilidad. Entonces, también cada tipo social va a imponer, nos va a dar distinto tipo de responsabilidad. En algunos casos responden directamente con su patrimonio, con el patrimonio de la sociedad y no con su patrimonio personal, y en otros casos hay la posibilidad o existe la posibilidad de que haya la posibilidad de responder una vez terminado con el patrimonio social. Por ejemplo, en las sociedades de personas o en las sociedades colectivas en las cuales hay un beneficio de exclusión hasta tanto no se agote el capital social. Eh, Obviamente todo esto queda fuera si hubiera una acción de fraude o una acción pauliana en la cual se demuestra que uno de los socios actuó bien de mala fe o que realizó o cometió un delito de fraude. Entonces, en ese caso, bueno, justifica lo que es la caída del velo societario y el ingreso directamente al capital, tanto de la sociedad como el capital personal. De esta manera garantizamos seguridad jurídica, garantizamos que tanto los socios tengan apartado su patrimonio como los que se vinculan con la sociedad, bien, que haya un desarrollo ordenado y por sobre todas las cosas que la actividad económica se salvaguarde y se proteja como bien social de protección. Bien, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado este tema. Obviamente estamos recreando esta clase, ¿sí? Ante la dificultad de haberla grabado, pero tenemos el foro de dudas, algunas actividades que todavía nos quedan respecto de, por ejemplo, alguna pregunta que quieran hacer o algo, pero no se olviden que el foro académico sigue activo, bien, por un poquito de tiempo, pero sigue activo para poder seguir cumpliendo con las tareas. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.